Esto es Peniel. Esto es Peniel. Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Aquí hay una descripción de él: jefe de los publicanos y rico. Procuraba ver a Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Mira la palabra que usa Zaqueo no es una palabra menor. No dijo maestro, él dice Señor. La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo yo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esta palabra, amados, dice que Jesús, él tiene que entrar a Jericó. Iba pasando por la ciudad. En el capítulo 19, 18, verso 35, dice la palabra que cuando Jesús llega a la frontera de la ciudad, está ahí un ciego, y que él se da cuenta que hay alguien que está pasando por ahí, y él pregunta: ¿quién es? La multitud le dice: es Jesús. Y este ciego grita despulmonadamente, fuertemente, con lo profundo, con todo lo que le queda: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús lo sana. Jesús ofrece la sanidad a este ciego. Ahora, él sigue en camino, y allí es, amado, donde va pasando, va entrando a la ciudad. Y ahí es donde sucede que este hombre Zaqueo, un publicano, amados, era alguien. Recordemos que cuando Jesús está en el ministerio, él viene a la tierra y comienza a fungir en el ministerio. Israel, el pueblo de Israel, está bajo un gobierno de facto, como el gobierno romano. Los romanos habían esclavizado a Israel. Todo lo que un judío tenía que hacer, tenía que estar alineado a la autoridad. Habían sido conquistados por los romanos. Y un publicano era alguien que trabajaba para el gobierno romano. Para los romanos era el recaudador de impuestos, el que se suyos, de sus propios hermanos, se haya aliado a los romanos para cobrar impuestos y todavía subirle un poco más. Para ellos este era un pecador. Ellos lo veían como un extorsionador, como alguien que robaba a sus propios hermanos. Por eso este hombre, amados, cuando él escucha, porque él sabe quién entra a la ciudad, porque él está para cobrar impuestos. Él está para cobrar todo lo que entra a la ciudad, todo pasa por él.
esa ciudad de Jericó es un hombre principal que la gobierna llamado Zaqueo. Aparte, es un líder importante. Es un líder. Él conoce, él sabe, porque Jesús después le dice que él es hijo de Abraham. Pero, amados, aquí encontramos en la escritura cómo este hombre, estando tan acaudalado, muy bien económicamente, él se da cuenta que a la ciudad ha entrado alguien que es muy distinto a los miles de personas que él acostumbra a ver que entran a la ciudad. Y él dice, yo tengo que verlo, yo tengo que conocerlo, porque dice la palabra en el verso 3 que procuraba ver a Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño. Amados, la gente no lo quería. Jamás le iban a abrir paso a él para que lo viera. Digo, no, tú eres el que nos extorsionas a nosotros. Jamás te vamos a dejar que tú veas a Jesús. Y tenía otro inconveniente. Él era pequeño de estatura. Y dice la palabra que corriendo adelante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Hay puntos, amados, que nosotros, hay gente que dice, ay, que a mí no sé qué me pasa, que yo no puedo con el Señor, que yo no puedo hacer esto. Pero llega un momento en tu vida que cuando tú tomas una decisión de seguir a Cristo, no hay nada que te pueda detener. No hay nada, no hay miedo, no hay multitud, no hay gente que murmure, no hay enemigos que puedan detenerte cuando tú decides buscar del Señor. Cuando tú decides, hoy es mi día que me voy a encontrar con el Señor. Hoy es el día glorioso, hoy es el día donde sé que voy a ver una bendición sobre mi casa. Este hombre, amados, no es cualquier cosa, es el hombre importante. Es el hombre, amados, que aunque tenía todo, aunque lo tenía completamente todo, económicamente hablando, resuelto, pero también se encontró con necesidad espiritual. Se encontró que él era un niño necesitado de salvación. Se encontró que él era un alma hambrienta de la palabra de Dios. Y encontramos nosotros a este hombre corriendo. No le importó lo que la gente le decía. Muchos le dijeron ladrón. Otros le decían, tú que vas a necesitar de Jesús, tú eres un pecador. Eres malo. Acuérdate de los impuestos que me subiste a mí. Acuérdate cuando me extorsionaste. Pero no le importó a él. No le importó, él siguió corriendo. La gente buscaba hacer todo lo posible para que él nunca tuviera un encuentro con el Señor. Pero llegó el momento que este hombre se subió a un árbol. Mire, para muchos, amados, fue una ridiculez para muchos. Comenzaron a señalarlo. Miren el extorsionador subiéndose al árbol. Como es pequeño. Miren al enano. Miren al planta baja. Mire, usted sabe la gente en las multitudes. Cómo son para poner apodos. Y comenzaron a denigrarlo a él. Porque jamás alguien dijo, este hombre va a tener un encuentro con Dios. Este es un perverso, se merece el infierno. Las voces de las multitudes. Las voces que señalan. Las voces que acusan. Las voces que destruyen. Las voces que solamente van por lo que ven por fuera, pero no conocen el corazón. Hay mucha gente, amados, de gran corazón, pero se ha ganado una reputación por lo que se ve exteriormente. Este hombre está viviendo una pesadilla, un día difícil para él. Pero dice la palabra, amados, cuando llegó Jesús a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, Zaqueo, date prisa. Pero Zaqueo estaba acostumbrado a correr. Zaqueo estaba acostumbrado, amados, a darse prisa. Porque hay momentos que tú tienes que correr. Hay momentos que tú no puedes estar pensando, acomodando esos pensamientos y abrazando pensamientos de desgracia. Tú tienes que correr por tu liberación. Tú tienes que correr por tu encuentro con el Señor. Y ese día Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo,
date prisa, date prisa. Y Zaqueo estaba, amados, cómodo en el árbol ya. Ya se había acomodado, estaba contento. Aquí va a pasar, lo voy a ver. Yo con que lo veas está perfecto, porque yo voy a seguir cobrando impuestos allá afuera. Pero ese día, ese momento, jamás pensó Zaqueo que era el día que algo iba a transformar su vida. Dice la palabra que este hombre se subió a ese árbol y Jesús le dice: date prisa, desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió de prisa y le recibió gozoso. A mí me llama estas cosas la atención, porque aquí hay varios puntos. Uno, que Zaqueo corrió. Dos, tomó una decisión de subirse a un árbol. No buscó, hermanos, no buscó acomodarse, no buscó excusas, no busqué, bueno, yo lo quiero conocer, pero la gente no me deja, usted sabe. No, porque hay gente que dice: ay, yo quisiera ir a la iglesia, pero es que a veces no me dan ganas. Hay gente que dice: ay, yo quisiera ir a la iglesia, pero usted sabe cómo está la situación. Pero corre para el trabajo, pero corre para las tiendas, pero para buscar lo importante, ahí le salen un montón de excusas. Ahí dice: no, usted sabe, uno hay que ser precavido para buscar lo importante. Pero Zaqueo dice: así como he ido corriendo al trabajo, he ido corriendo a las fronteras de la ciudad, también voy a correr para ver a Jesús, porque yo necesito un encuentro con el Señor. Levanta tu mano y diga conmigo: yo necesito un encuentro con el Señor. Yo necesito un encuentro con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores. Zaqueo, amados, corrió. Y cuando el Señor le dice: es necesario que yo pose en tu casa. ¿Sabe por qué? Hay dos tipos de cristianos, de creyentes: los que están arriba en el árbol viendo a Jesús de lejos, diciendo: qué bonito, yo vi a Jesús, vi cuando sanó el ciego, qué bonito ver a Jesús, y están contentos ahí. Pero hay otros que se alegran cuando Jesús los llama y le dice: desciende del árbol, porque yo no quiero que me veas, yo quiero posar en tu casa. Y esta es la palabra que Dios tiene para tu vida. Jesús no solamente quiere que lo veas, Él quiere que le abras el corazón. Él quiere posar en tu casa, Él quiere posar con los tuyos. Y dice la palabra que este hombre descendió del árbol gozoso. Usted sabe que no era cualquier cosa recibir al maestro. Usted sabe que recibir al maestro, eso le iba a implicar muchas cosas. Arreglar su casa, le implicaba, amados, ordenar su casa. Por eso hay mucha gente que le gusta ver a Jesús de lejos. Dice: no, yo así estoy bien, yo con que me congrega ahí estamos bien. Servir, no, yo ir a los sábados a las 4 de la mañana a la oración. No. Al discipulado. Y casas de pan los jueves. Ay, el pastor quiere que solo vive en la iglesia. Yo no. Mejor el domingo, usted sabe. Porque le gusta verlo de lejos. Pero hay un momento que Jesús pasa por ahí y te dice: hey, baja del árbol. Bájate que yo quiero posar en tu casa. Que hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Hoy es necesario que tengamos una charla, tú y yo, una charla cara a cara, porque quiero mostrarme tu gloria. Quiero que tú conozcas quién verdaderamente soy yo. Que tú conozcas, no solamente me hayas escuchado o me hayas visto. Yo quiero tener un encuentro contigo. Y eso, amado, es una dimensión distinta. ¿Sabe por qué? Porque cuando este hombre decide ir con Jesús, amados, mire, usted va a encontrar, mire lo que dice el verso 7. Y dice: al ver esto, todos comenzaron a aplaudir alegres. ¿Qué dice? Lea la Biblia, abra la Biblia. ¿Qué dice? Y murmuraban
murmuraban. No espere que cuando usted va del brazo con Jesús, espere que la gente le aplauda, que todo se acomode. La gente va a murmurar, la gente le va a criticar, la gente le va a ofender, la gente le va a decir: para ser cristiano como tú mejor no soy nada, para andar como tú no soy nada. Pero usted siga hacia adelante, usted camine hacia adelante, porque quien va con usted es el Rey de Reyes y es el Señor de Señores, el que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice la palabra que al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Porque todos dijeron: hermanos, en la multitud había tanta gente piadosa, tanta gente santa, tanta gente correcta. Pero el Señor dice: es necesario que yo vaya a la casa de este hombre. Es necesario que yo vaya, aleluya, a la casa de este hombre. Es necesario que yo pose en tu casa, le dice el Señor. Es necesario. Hay un momento que Dios te va a confrontar. Hay un momento que Dios te va a sacar de la comunidad, de la comodidad. Y no es para llevarte a la desgracia. No es para quitarte lo que tú tienes. Es para darte algo mejor. Es para llevarte a una dimensión mejor. ¿Sabe por qué? Porque desde ese día la vida de Zaqueo nunca fue igual. Porque desde ese día, amados, el encuentro que Zaqueo tiene con el Señor lo llevó a una dimensión tan grande que su corazón es tocado, su corazón es cambiado. La reputación que él tenía como hombre pecador, como el extorsionador, como el cobrador de impuestos, alguien que se había rebelado en contra de los principios bíblicos, ese día fue restablecido. Porque dice la palabra, amados, entonces Zaqueo, mire, la palabra dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor. Mire la palabra, él no lo reconoce como maestro. Él le dice: tú eres mi Señor, tú eres el Rey de Reyes, tú eres el Señor de señores. Tú no eres un maestro común y corriente. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de señores. Zaqueo le dice: puesto en pie, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo yo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. No solamente si a alguien. ¿Sabe por qué? Porque aquí vemos la vida de un hombre, aunque era publicano. Amados, aunque este hombre era un publicano, vemos a un hombre no con un corazón perverso, no con un corazón soberbio, pero sí a una multitud que lo señalaba. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces la multitud es experta para señalar, es experta para decir, es experta para apuntar con el dedo. Yo te voy a decir una cosa: en el momento que un día tú te sientas con el deseo de señalar, de hacer así, revisa tu corazón. Porque muchas veces hablamos nosotros desde la maldad del corazón, pero no necesariamente de lo que las cosas están sucediendo en esa persona. La multitud te va a señalar. La multitud, amados, estaba murmurando. La multitud estaba enojada. La multitud estaba diciendo: si este en realidad fuera profeta, supiera quién es ese hombre. Sí, amados, juzgando al mismo Jesús. Porque muchas veces, amado, cuando esa religiosidad perversa entra en nuestras vidas, nos creemos más santos que Dios. Nos creemos más consagrados que Jesús. Nos creemos más inteligentes que Dios. Y comenzamos a señalar. Y comenzamos a hacer mentalmente una idea de lo que debería ser. Y Dios sigue haciendo cosas nuevas. Amados, yo he visto en las redes sociales que de repente alguna persona famosa se convierte al Señor. Inmediatamente la gente, la multitud comienza a señalar: ¿qué se convirtió esa persona? Si es aquí, si es allá, se abandonó los hijos, y mira cuántos matrimonios tiene. Mira, no se da cuenta, una vida viniendo a los pies del Señor. No se da cuenta, amados. La salvación está llegando a esa persona, porque cuesta en la vida. Y esto no lo podía entender la multitud. Como un hombre rico va a necesitar del Señor.
¿Cómo va a ser posible? Este solamente lo que quiere es mostrarse lo bueno que es con Dios. Pensaban muchos, pero Zaqueo había abierto el corazón. Zaqueo tenía hambre del Señor. Zaqueo quería tener una experiencia con el Señor. Y dice la palabra que Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo yo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatruplicado. Y Jesús le dice a este hombre: hoy ha venido la salvación a esta casa. Miren la palabra: hoy ha venido la salvación a esta casa. Todo como un efecto dominó. Desde el momento, hermanos, él no se puso a ver las dificultades, él buscó soluciones. Dígale que está a su lado: no busques dificultades, no te enfoques en el problema, busca soluciones, porque el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Dígale al que está a su lado, dele un fuerte aplauso al Señor. Y le dice: hoy ha venido salvación a esta casa. Por cuanto, mire la palabra que da, la afirmación que da el Señor. Le da identidad a Zaqueo. Le dice: por cuanto él también es hijo de Abraham. Lo que le está diciendo a Zaqueo, lo que la gente, lo que te ha llevado, lo que la gente ha dicho de ti, la multitud ha murmurado de ti, que eres un pecador, que eres un perverso, que eres un malagradecido, que estás desterrado del pueblo de Israel. Pero hoy yo te digo, Zaqueo, tú también sos hijo de Abraham. ¿Qué le estaba diciendo el Señor a Zaqueo, amada iglesia? Le estaba diciendo a Zaqueo: las promesas de Abraham también son para ti. Las bendiciones que Dios le prometió a Abraham también son para ti. Y esa promesa, dice el libro de Hebreos, que están vigentes hasta el día de hoy, que usted y yo somos hijos de Abraham por medio de la fe. En otras palabras, la palabra que Dios le dio a Abraham: te bendeciré, te prosperaré, sigue vigente para hoy, para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Pero tú tienes que correr. Tú tienes que correr y decir: Señor, yo quiero un encuentro con el Señor, yo quiero una experiencia con el Señor. Y dice la palabra, amados, que el Señor le da una afirmación. El mundo le decía perverso, el mundo le dijo pecador, el mundo le dijo extorsionador, ladrón. Estaba desterrado, era el hombre despreciado, era el hombre marginado. Era el hombre que nadie quería estar cerca de él, porque todo el mundo decía: es el que me roba mi dinero con los impuestos. Yo no quiero nada que tenga que ver con Zaqueo. Pero un día, hermanos, el Señor le dice a Zaqueo, la primera afirmación que Dios le da a Zaqueo: tú eres hijo de Abraham, tú eres un bendecido de Israel también. No es lo que la gente te dice, Zaqueo, es lo que la palabra de Dios dice. Porque yo no estoy viendo las acciones, no estoy viendo lo que la gente dice, estoy viendo lo que tú has hecho en tu corazón. Porque desde el momento, amados, que Zaqueo recibe la palabra, en su corazón dice: yo me pongo en pie y al que he defraudado. En otras palabras, él era nombrado por la gente de esa manera. Pero Zaqueo dice en su corazón, mire lo que él dice: si a alguien yo he defraudado, si a alguien yo he defraudado. En otras palabras, él no está diciendo a todos los que yo defraudé. No dijo eso. Dice: si a alguien yo he defraudado, yo se lo voy a devolver 4 veces. Está confrontando a la multitud, porque no era lo que la multitud decía que era Zaqueo. Zaqueo era un hombre de un corazón íntegro. Y en ese momento él dice: y a todos, es más, Señor, le dice, la mitad de mis bienes se las voy a dar a los pobres.
pero yo a nadie he defraudado. Pero si a alguien lo he defraudado, que venga y le voy a dar 4 veces más de lo que él le defraudé. En otras palabras, amado, cuando hay un corazón tocado por el Señor, amado, ese corazón va a ser de bendición para una comunidad. Ese corazón va a traer transformación. Ese corazón va a traer desarrollo en las vidas. Amado hermano, cuando el Señor llega a una casa, levante su mano y diga: cuando el Señor, dígalo con ganas, cuando el Señor llega a una casa, hay bendición, hay prosperidad, hay bendición para otros. Y diga, levante su mano y diga: Señor, ven a mi casa, ven a mi vida. Señor, ven a mi vida. Aleluya. Mire, cuando hay transformación. Y dice la palabra, amados, dice la palabra, el verso 10, que ahí culmina con todo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar. Aquí hay una importante. Muchas veces le ponemos la S y no lleva S, porque dice lo que se había perdido, no los que se habían perdido. ¿Y qué usted cree que se había perdido? La compasión por las almas. Una multitud sin compasión. Una multitud, amados, que seguían a Jesús pero sin compasión. Una multitud que seguía al Señor por los milagros, por la fama que Él tenía, por las sanidades que Él hacía, por la palabra que Él daba, pero no se movía por compasión. Pero Jesús les está enseñando a toda la multitud. Le dice: hey, yo he venido a buscar lo que se ha perdido en ustedes. Y esto, amados, la multitud tiene mucho simbolismo de la iglesia, que a veces como iglesia venimos, podemos, y no hablo de la iglesia pequeña, la iglesia mundial, que a veces corremos nosotros a todas las actividades habidas y por haber, y yo le digo, participe en ella, pero sin perder aquello que es la compasión, que es la compasión, el amor por las almas. Hace poco tuvimos maná del cielo nosotros y dimos alimento para 500 personas, hermano, y ver la necesidad no solamente económica, sino la necesidad espiritual. Y yo escuchar a muchos hermanos los testimonios: pastor, yo no sabía que había tanta necesidad en la ciudad. Cuando Jesús, amados, entra a una ciudad, amados, entra la misericordia, entra también la compasión. Usted cuando vea a una persona, por muy sonriente que usted la vea, usted piense, y quiero que lo lleve en su mente, necesita de Jesús, necesita de la palabra del Señor. Por eso, amados, aquí encontramos en esta escritura que dice la palabra, amados, porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amados, el deseo de un hombre de ver a Jesús produjo una transformación gloriosa. Porque a mí me encanta esto. ¿Qué hubiese pasado si Jesús solo va, camina, lo ve y quizás ni siquiera lo ve, y él sigue? Este hombre sigue confundido. Él sigue viviendo, hubiese seguido viviendo, y en su corazón hubiese quedado: en realidad soy un pecador, en realidad soy un perverso, en realidad yo no merezco el cielo. Pero cuando Jesús pasó, él se dio cuenta, él entendió que había un hombre que necesitaba del Señor. Que no importa las posiciones que puedas tener,
No importa tu estatus económico, del país de procedencia que vengas. Hay algo claro, que todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos un encuentro con Dios. Y una de las cosas, amados, que ningún obstáculo es demasiado grande para quien quiere conocer al Señor. Ningún obstáculo es demasiado grande para quien quiere conocer al Señor. No hay nada. Porque en la Biblia encontramos muchos ejemplos. Encontramos, amados, a Ana, que ella lloraba porque ella quería tener un hijo. Pero nunca, amados, se detuvo, aunque la tuvieron por borracha, jamás se detuvo. Encontramos el hijo pródigo, que es una de las historias más famosas del mundo. Pero este hijo pródigo, un día, amados, un día estando en la peor miseria que él podía estar, dijo, volviendo en sí, dijo, volveré a la casa de mi padre. Volveré. No hubo nada que lo detuviese. Mire, el enemigo le quiso meter, pero tú lo defraudaste a tu padre. Pero tú eres el peor hijo del mundo. Mejor quítate la vida. Mejor muérete, desaparece, quédate aquí. Pero nada lo hizo detenerse. La Biblia también habla del endemoniado de Gadara. Cuando Jesús llega a aquel lugar, él vio de lejos a Jesús. 2,000 demonios cargaba este hombre. Pero ni uno de ellos lo pudo detener cuando él tomó la decisión de encontrarse con el Señor. No hay nada que te pueda detener. Los límites te los puedes poner tú, pero jamás de los jamases, de acuerdo a la palabra, nada te puede detener. Nada puede detener a una persona, a un hombre, a una mujer que ha decidido buscar de Dios, que ha decidido hacer del Señor Jesús su Señor y Salvador. Y te voy a decir una cosa, que Jesús conoce tu nombre. Jesús conoce tus necesidades. Jesús conoce las angustias más internas del corazón. Porque cuando él pasa por ahí, Zaqueo jamás se imaginó y le dijo Zaqueo. No le dijo cobrador de impuestos. Le dijo Zaqueo, desciende, ven acá abajo. Hoy Dios te dice por tu nombre: María, Miguel, Marta, desciende, que hoy es necesario. Hoy es necesario. Cuando Jesús entra a una vida, a una casa, a un hogar, todo totalmente cambia. Amados, la salvación no es para aquellos, solamente aquellos que son súper santos. Es para aquellos que se arrepienten. Es para aquellos que le abren el corazón al Señor. Y hoy es un gran día, amada iglesia, amados hermanos, amigos que hoy nos acompañan. Hoy es un gran día para decirle: Señor, me voy a dar prisa y voy a descender de las excusas que he cargado. Voy a descender, voy a bajarme de esos árboles de esperanza que me he subido. Los árboles de tristeza muchas veces son, amados, mucha gente o muchos conocimos al Señor en nuestros peores momentos. Momentos de depresión, momentos de problemas financieros, de salud. Pero conocimos al Señor. Y el Señor llegó un momento que te dice: baja, porque me es necesario posar en tu casa. Y hoy el Señor te dice, iglesia, me es necesario posar en tu corazón. Me es necesario hacer un encuentro contigo. Ponte de pie, por favor. Aleluya, te damos gracias, Señor. Padre, te damos la gloria, te damos la honra a ti, Jesús. Porque tuyo es el poder por los siglos de los siglos, papá. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Rey de gloria, Rey de honra. Levante sus manos ahí donde está, por favor. Levante sus manos, por favor.
Y diga al Señor en esta preciosa hora, Padre, yo abro mi corazón delante de ti y te pido perdón por mis pecados. Límpiame, purifícame. Señor, vamos, dígalos fuerte, que lo escuche el cielo. Señor, purifícame, límpiame, restáurame, que de hoy en adelante mi corazón sea tu casa, que mi corazón sea el lugar favorito tuyo. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego que tú transformes mi vida, cambies mi entorno. Yo no quiero vivir bajo las etiquetas que el mundo me ha dado, sino recibir el nombre por el cual tú me llamas, que soy tu hijo, lavado con la sangre de Cristo. Padre, que todo problema Esto es